Antes de empezar, déjame recordarte que he estado creando cupones de descuento máximo para mi curso de Laravel desde cero, de 0 a 100 paso a paso. Si deseas enterarte cuál es el cupón de descuento que está activo actualmente, entra a la página que estás viendo en pantalla o haz clic en el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Parece mentira, pero ya tenemos una nueva versión del Laravel. Esta vez es la versión número 8. Y en este video te voy a mostrar algunos de los cambios que le han realizado y también algunas de las funcionalidades más interesantes. Para comenzar, quiero mostrarte aquí en las notas de lanzamientos. Estoy en la documentación del Laravel, Release Notes. Acá en la sección del Laravel 8 tenemos una que dice Routing Namespace Updates. Tenemos esta sección que simplemente nos indica la nueva forma de nosotros asociar una ruta a un método de un controlador o a un controlador como tal. Fíjate que aquí abajo nos muestra la nueva forma, que simplemente tenemos que colocar el namespace primeramente del controlador y luego utilizarlo aquí abajo en la ruta que nosotros queramos. Colocamos la URI y luego dentro de un array vamos a colocar el controlador 4.class y luego en el segundo valor de ese array vamos a colocar el nombre del método que queremos utilizar o a donde queremos apuntar. Igualmente aquí abajo nos indican que cuando estamos utilizando el método action, sea de esta forma o con redirect 4 puntos action, se tiene que utilizar la misma sintaxis, es decir, el array con el controlador y su método. Igualmente, como ves aquí abajo. Vamos a irnos al código para mostrarte con un ejemplo. Voy a abrir el archivo de rutas. Aquí estoy en un proyecto de Laravel 8. Abro el archivo de rutas y aquí abajo pues agregamos la ruta como tal. Pero antes debemos crear el controlador. Entonces vamos a crearlo con php artisan make controller. Colocamos el nombre, por ejemplo, customer controller. Le damos enter. Voy a aprovechar de una vez para crear un controlador de tipo resource. Voy a cambiarle el nombre acá a user, por ejemplo. Y aquí le agrego el "-r". Le doy enter. Y ahí también me agrego el controlador de tipo resource, ya que se debe utilizar una sintaxis parecida cuando se trata de este tipo de controladores. ¿Ok? Entonces déjame mostrarte acá en el código. Agrego la primera ruta para el primer controlador. 4 puntos get. Vamos a colocar aquí /clientes. Y aquí en el segundo parámetro vendría el array con el controlador. Pero voy a buscarlo, ya que necesito un método aquí en controllers, customer controller, que es el controlador básico. Entonces vamos a colocar aquí public function index. Aquí simplemente escribimos return hola, ¿qué tal? Por ejemplo, y punto y coma aquí al final. Este es el método que queremos asociar, entonces escribimos el controlador customer controller. Si le doy enter, fíjate que automáticamente me coloca el namespace acá, pero yo no lo quiero allí, entonces voy a colocarlo arriba. La documentación me dice a mí que debo colocar primero el namespace aquí, customer controller, ahí está, y aquí abajo escribo lo siguiente. Luego de customer controller 4 puntos vendría class, coma, y aquí en el segundo elemento del array sería pues el método. En este caso es index. Vamos a ir acá, escribimos la URI, clientes, y debería salir el mensaje. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Como ves, esta nueva forma de escribir, o mejor dicho, de asociar una ruta a un controlador está funcionando de manera correcta. Lo único que debemos hacer es agregar el namespace, como lo hicimos aquí arriba, y luego acá utilizar el nombre del controlador, 4 puntos, class. Como ya te decía, lo mismo pasa con los controladores de tipo resource. Voy a cerrar este controlador, voy a abrir el otro, user controller, que es de tipo resource. Como puedes observar, aquí están todos los métodos. Voy a utilizar el index nuevamente. Voy a colocar aquí return y aquí comillas. Esto es el controlador resource. Punto y coma por acá.
vuelvo al archivo de rutas, voy a agregar el namespace de ese controlador con user controller, ahí está, punto y coma, y lo utilizo aquí abajo. Entonces voy a irme aquí, escribo aquí root y obviamente es de tipo resource, punto y coma, la URI vamos a colocarle users. Y acá en el segundo parámetro no vamos a utilizar un array porque no vamos a especificar como aquí arriba un método. Simplemente con el nombre del controlador 4.class bastaría. Entonces aquí sería user controller 4 puntos class. Eso es todo. Esa es la diferencia de un controlador básico que tengo que especificar el método y un controlador resource. Simplemente acá no se utiliza el array. Entonces voy a irme acá a la URI del otro controlador que sería users y le doy enter y fíjate lo que me parece. Este es el controlador resource. Ahora, ¿qué ocurre si tú tienes un proyecto en Laravel 7 y lo actualizas a la versión 8? Te preguntarás que si las rutas que ya tienes van a funcionar o no. Sí van a funcionar porque esa configuración ya está. El namespace que se agrega de manera automática en el Root Service Provider va a seguir allí. Pero en dado caso que tú estés construyendo un proyecto en esta versión, en Laravel 8, y quieras utilizar la vieja forma o la otra forma, mejor dicho, de escribir las rutas, lo puedes hacer también. Fíjate que acá voy a irme brevemente aquí a este proyecto del Laravel 7 y vamos a App, Providers, Root Service Provider. Fíjate que en este Root Service Provider, aquí está en esta clase, tenemos esta propiedad que dice namespace, a la cual se le está asignando este string que simplemente es el namespace en donde se encuentran los controladores, en app http controllers. Si vemos esta propiedad, está siendo usada aquí abajo para que eso pueda funcionar y que con simplemente colocando en un string el nombre del controlador, arroba y el nombre del método pueda funcionar todo esto. Entonces esa es la idea de esta configuración. Ahora voy a cerrar aquí y me voy ahora al Laravel 8, es este, y voy a abrir nuevamente ese archivo. Estaría aquí en app, aquí en providers, root service provider. Fíjate que tenemos esa misma propiedad, pero está comentada. Si la tenemos aquí abajo, aquí agregada, con este método namespace, aquí está la propiedad this namespace, pero internamente esto lo que hace es verificar si esta propiedad es nula o no. Si es nula, pues no pasa nada. Pero si no es nula, entonces va a agregar ese namespace de controladores a la configuración del proyecto para que pueda funcionar la otra forma o la antigua manera de escribir las rutas. Entonces yo puedo activar esto, por ejemplo, activo esta propiedad. Esto lo puedo dejar así o puedo colocarle simplemente un solo slash, pero así también va a funcionar. Me voy a web.php, voy a copiarme esta ruta, por ejemplo, y voy a comentar estas dos. Y voy a colocar esto como se hacía antes. Voy a colocar aquí comillas, quito esto y acá voy a colocar arroba. Perfecto. Entonces el nombre del controlador, arroba index, solamente un string. Obviamente esto tengo que eliminarlo, lo del array, y allí quedaría la ruta. Voy a probarla. En este caso sería clientes. Le doy enter y fíjate que me funciona exactamente igual. Lo único que he configurado o he activado aquí en el Root Service Provider esta propiedad. La idea de activar esta propiedad es poder escribir las rutas de esta forma. Si vas a utilizar esta forma, es decir, si activas esta propiedad, no puedes utilizar esta nueva forma de escribir las rutas, las que están aquí arriba, ¿ok? O utilizas una forma o utilizas la otra. No puedes utilizar ambas al mismo tiempo, ¿ok? Ten eso en mente. Entonces voy a comentar esto y voy a colocar esto como estaba. ¿Qué pasa si yo intento utilizar estas rutas con esta propiedad activa? Pues vamos a ver. Vámonos a clientes. Actualizo. Clientes me funciona, ¿ok? Pero si voy a user, le doy enter, fíjate que me aparece un error. Y si nos fijamos acá, es como si estuviese colocando el namespace dos veces. Por eso es que dice que este controlador no existe. Entonces, este error va a ocurrir
En dado caso que yo active esta propiedad y utilice acá un controlador resource de esta forma. Por lo tanto, es recomendable que si vas a utilizar la nueva forma de escribir las rutas, simplemente no agregues o no hagas uso de esta propiedad. La voy a comentar de nuevo. Cierro ese Root Service Provider y ese sería todo con respecto a este primer punto que te quería mostrar acá referente a las rutas, de cómo asociar una ruta a un controlador. Ya queda a tu elección si utilizarlo así, como estos dos ejemplos, o como se hacía antes, de esta forma, es decir, en las versiones del Laravel menor a la 8. Continuamos con los cambios que trae la versión del Laravel 8 y en este segundo punto quiero mostrarte lo que ha acontecido referente a los modelos, específicamente con el directorio de modelos. Aquí en las notas de lanzamiento nos dice que de ahora en adelante los modelos se van a crear directamente en una carpeta llamada Models dentro de App. Anteriormente esto no era así, anteriormente cuando se creaba un modelo iba directamente al directorio App. Déjame mostrarte un ejemplo en Laravel 7. Y aquí tenemos App. Y fíjate que tenemos el modelo User. Si lo abro, pues aquí está el modelo con sus propiedades y su configuración. Y se encuentra directamente en el directorio App. La mayoría de los desarrolladores solían crear un directorio acá nuevo llamado Models o entidades y colocar allí dentro cada uno de los modelos. Pero eso ya no va a ser necesario. Ese paso no los vamos a poder saltar de ahora en adelante a partir del Laravel 8. Déjame minimizar acá. Me voy aquí al proyecto del Laravel 8, que sería este. Esto es con respecto al punto anterior que ya vimos. Y acá vamos a buscar app. Y fíjate que ya tenemos el directorio models. Ya no es necesario crearlo. Como comúnmente se hacía ese paso, es decir, crear ese directorio para colocar los modelos allí, por eso han realizado este cambio. Ahora directamente los modelos que vayamos a crear van a estar aquí directamente. Y dentro de Models, pues también tú puedes crear tus subdirectorios, si así lo deseas. Con lo único que debes tener cuidado es el namespace de los modelos o de los archivos que estés creando. Como ves, aquí tenemos el directorio Models y dentro el modelo User. Vamos a crear otro modelo. Vamos a irnos para acá y colocamos PHP artisan make model. Vamos a llamarlo customer solamente. Le damos enter. Vuelvo aquí al código y fíjate que ya tenemos aquí el customer.php, el modelo customer. Algo importante que debes saber también es que si tú no quieres utilizar este directorio y quieres eliminarlo y quieres crear los modelos directamente en app, lo puedes hacer, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, voy a eliminar esta carpeta models, voy a eliminarla acá, le digo que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un modelo? Vamos a ver qué ocurre. Voy a crear el mismo, make model PHP artisan make model customer, le doy enter, me lo ha creado. Y si me vengo al código, fíjate que me lo coloca directamente en app. Si lo abro y me fijo en el namespace, me coloca el namespace correcto. Es decir, Laravel detecta si ese directorio existe o no. Si existe, lo va a colocar allá adentro, es decir, los modelos. Si no existe, entonces lo va a colocar como lo hacía en versiones anteriores, es decir, directamente en el directorio app. Esto aquí lo podemos colocar como estaba antes, creando aquí el directorio models. Voy a cerrar esto. Continuamos con las novedades que nos trae Laravel 8 y en esta oportunidad quiero mostrarte las nuevas funcionalidades que tenemos referente a los factories. Los factories o los model factories fueron reescritos totalmente y traen unas muy buenas mejoras. Déjame mostrarte acá primeramente cómo se veía antes. En este caso tengo un proyecto de Laravel 7. Aquí tengo factories, user factory. Fíjate que simplemente es el archivo PHP y acá utiliza este objeto, esta variable, con el método define. Este método tiene dos parámetros, el modelo user y una función anónima, ¿ok? Que también está recibiendo un parámetro de faker. Y acá simplemente está un return y un array. Ahora bien, nos vamos a un proyecto de Laravel 8, déjame mostrarte acá. Y si nos vamos aquí a Factory, ahorita te voy a explicar lo que tengo aquí abierto, pero si vamos a Database, Factories, si abro ese Factory,
Ahora lo que vemos acá es una clase que extiende a esta otra llamada factory. Dentro de esta clase tenemos una propiedad llamada model que simplemente está guardando el modelo a la cual está relacionado este factory. Y por último vemos un método llamado definition, que es donde está la definición del factory como tal. En Laravel 7 se hacía acá, ahora en Laravel 8 se hace dentro de este método. Fíjate que a la final también tenemos un return y tenemos un array. Lo que vemos aquí está casi igual. Lo diferente es al momento de llamar a Faker. Recuerda que Faker es un paquete que nos permite crear datos falsos para nuestra base de datos. Entonces, aquí se llama, en Laravel 8, en esta clase se llama con esta propiedad thisFaker. Anteriormente se hacía simplemente con Faker, con esta variable, ya que aquí ya estaba creando el objeto. Teniendo eso claro, voy a cerrar aquí, voy a quitar esto de Laravel 7 y nos quedamos aquí en Laravel 8. Cierro por ahora este factory, voy a cerrarlo y quiero mostrarte la pequeña configuración que he hecho. Primeramente, en el archivo .env pues he configurado mi base de datos. Aquí está, la base de datos se llama testing. Cierro acá. Y también he configurado esta migración. Bueno, exactamente esta no. Esta es la de user, esta es la que viene por defecto. Aquí en el directorio migrations. Voy a cerrarla. Esta otra migración sí la creé, que se llama motorcycles o hace referencia a la tabla motorcycles, que tiene una llave foránea de user ID y también tiene esta opción de borrado en cascada. ¿Okay? Tiene otra columna llamada brand, que es como para colocar la marca de la motocicleta, y eso es todo. Entonces voy a cerrar esta migración. Aquí tengo dos modelos, los cuales vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a hacer. Recuerda que ahora eso están aquí en el directorio models dentro de app. Ok, tengo el modelo user que si bajamos un poco simplemente le agregué lo que es la relación. Hice una relación de uno a muchos. Es decir, un usuario va a tener muchas motocicletas. Por eso es que coloqué aquí una relación has many. Aquí ves el modelo al cual está apuntando. Y también, voy a cerrarlo, aquí en motocicleta he creado este modelo, le he agregado esta propiedad fillable y también le he agregado la relación. En este caso se llama user y este tipo belongs to. Y aquí está el modelo. Vuelvo y repito, esto significa que una motocicleta pertenece a un solo usuario, pero un usuario puede tener varias motocicletas. Voy a cerrar este modelo también. Y ahora sí, vamos a volver aquí a Factories o al User Factory, el cual ya tiene esto por defecto, ya viene configurado y vamos a ver cómo nosotros podemos ejecutar esto. Para ello, primeramente necesito ejecutar las migraciones, que no lo he hecho. PHP artisan migrate. Le damos Enter, ahí la ejecutó de manera correcta. Eso lo podemos ver acá en la base de datos, llamada testing, actualizo. Y aquí está todas las tablas. Vuelvo para acá, a la consola. Y aquí voy a hacer uso de Tinker, PHP artisan Tinker, porque quiero que veas el resultado. Y voy a hacer lo siguiente. Anteriormente nosotros hacíamos esto, factory, utilizábamos ese método y especificábamos acá el modelo, class. Y también utilizábamos, si mal no recuerdo, el método create. Esto se hacía en versiones a Laravel menor a la 8, ¿ok? El método create para crear un factory o un usuario con los datos que tiene el factory, mejor dicho. Le damos enter y fíjate lo que me dice, que hay un error y que esa función no está definida. Ahora bien, lo que debemos hacer a partir del Laravel 8, si queremos utilizar los factories, sea en un seeder o sea también en los testing o en las pruebas del proyecto que nosotros estemos haciendo, debemos utilizar primeramente el modelo user, 4 puntos, luego el método factory y luego el método factory si utilizamos el método create. Pero hay otro método que nos va a ser muy útil al momento de crear pruebas, es decir, si estamos desarrollando con TDD o haciendo nuestro desarrollo basado en pruebas, existe un método llamado make que simplemente me va a crear un objeto, es decir, va a crear un objeto user con los datos que tiene el factory. Entonces, si le doy a enter, me arroja la información del supuesto usuario que ha creado ese objeto, pero en realidad en la base de datos no está esa información, porque ese método make no lo crea, ¿ok? En la base de datos. Ahora bien, vamos a utilizar el método, aquí el método create, user factory, en vez de make, le digo create, le digo enter, y fíjate
que me salen más datos. Me sale el nombre, email, este otro campo de verificación de email, el updated add, created add y el ID. Si vemos aquí en la base de datos y actualizo acá, fíjate que efectivamente tengo ese registro guardado aquí en la tabla users. Volvemos aquí a Tinker, limpiamos pantalla y ahora voy a hacer lo siguiente. Nosotros para poder crear varios registros podemos hacerlo de varias maneras. La primera de ellas es colocándole el número o la cantidad de usuarios que nosotros queremos crear aquí en este método factory. Por ejemplo, quiero crear 5 usuarios. Le doy enter y me crea los 5 usuarios, como puedes observar acá. Aquí está, este tiene el ID 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente toda esa información va a estar aquí en la base de datos. Se actualizó, aquí está la data. Ok, seguimos para acá. Limpio la pantalla nuevamente. Y otra forma de hacerlo es, voy a quitar esto acá, es con el método times, que también lo podemos utilizar en versiones anteriores. Y acá, por ejemplo, le voy a colocar un 3. Y aquí, obviamente, el método create. Le doy enter y me crea 3 usuarios más, como puedes observar. Igualmente podemos hacerlo con otro método, que es el método count. Voy a quitarlo aquí, count. Y aquí pasamos la cantidad, por ejemplo 2. Le doy enter y me crea 2 usuarios más. También, como se hacía antes, o en las versiones anteriores, nosotros podemos sobreescribir columnas, ¿ok? Entonces voy a escribir acá de nuevo esto. Voy a crear uno solo, voy a quitar esto. Y aquí en create le puedo pasar el array. Cierro el array y dentro del array le voy a colocar la columna que quiero sobreescribir. En vez de agarrar el dato o los datos que están en el factory, va a agarrar lo que yo coloque acá. Entonces, por ejemplo, el name, yo lo voy a colocar, en vez de ser aleatorio, le voy a colocar mi nombre. Entonces, colocamos aquí Gustavo Mesa, por ejemplo. Entonces le damos enter y fíjate que me crea el usuario, pero con el nombre que yo le estoy colocando acá a través de este array. Es decir, el que le estoy sobreescribiendo. Esto no es algo nuevo, esto ya se hacía en los factories en las versiones anteriores, ¿ok? Entonces, recuerda bien que esta nueva forma de utilizar los factories, debes hacerlo en los seeders, en dado caso que lo estés utilizando. Aquí en la carpeta seeders, se me fue, aquí está seeders. Puedes crear un seeder, obviamente, o puedes utilizar el seeder principal, el database seeders. Fíjate que aquí tenemos un ejemplo, pero comentado. Si lo descomento, simplemente está utilizando, está llamando al modelo. Luego utiliza el método factory, le pasa la cantidad de usuarios, en este caso que quiere crear, y luego el método create. Esto mismo, o de esta forma también lo podemos utilizar, como ya te dije, en las pruebas, aquí en test, sea en feature o en unit. Te repito esto pues para que lo tengas un poco más claro, ¿vale? Entonces voy a cerrar este seeder, voy a colocarlo como estaba y cierro. Perfecto. Y otra de las mejoras que le han agregado a lo que son los Model Factories serían los métodos que podemos utilizar aquí dentro de la clase del Model Factory para las transformaciones de estado. ¿A qué me refiero? Supongamos que el usuario tiene un campo status o estado que puede ser activo o inactivo. Pero nosotros no lo tenemos acá, en esta definición principal, por decirlo así. Lo que nosotros queremos es cambiar ese valor en ciertos momentos, no todo el tiempo, como pasa con estos campos, sino cuando nosotros lo indiquemos. Para ello, nosotros tenemos que crear aquí abajo otra función con cualquier nombre o el nombre que nosotros deseemos. Voy a colocar una función pública, function, y aquí le voy a llamar inactive, es decir, inactivo. Abro acá las llaves. Antes de rellenar este método, voy a irme aquí a migraciones y me voy para acá a la migración usuarios y le voy a agregar ese campo status. Vamos a agregarlo, por ejemplo, después de esta columna email. Coloco entonces table. Aquí va a ser un string común y corriente, es simplemente un ejemplo, punto y coma. Aquí le llamamos status y eso es todo lo que le vamos a escribir para este campo. Entonces cerramos acá, volvemos a ejecutar las migraciones. Voy a salirme acá por ahora de Tinker y ejecutamos aquí php artisan migrate
puntos refresh. Refrescamos, perfecto, ahí las borró, es decir, le hizo rollback y las volvió a ejecutar. Nos volvemos para acá. Teniendo eso, vamos a colocar la definición de este método con return. Utilizamos una propiedad que se llama thisState, aquí está. Perfecto, aquí le pasamos un array, ¿okay? Con los datos, los campos, o mejor dicho, el campo, porque es uno solo, el campo que queremos cambiarle el valor o darle un valor, mejor dicho. Vamos a colocar punto y coma aquí al final. En este caso es el campo, o es el único campo que no se encuentra aquí. Es el campo status. Entonces, con comillas, status. Y el array debe ser asociativo. Le coloco su valor, por ejemplo, inactivo. Entonces, el estado de ese usuario que se va a crear va a ser inactivo, en dado caso que yo utilice este método, esta transformación de estado, así se le llaman, ¿ok? Así lo vas a encontrar en la documentación. A estos métodos que se crean así se les llaman transformación de estado, o métodos de transformación de estado, mejor dicho. Entonces, fíjate que tiene que tener coherencia el nombre del método que yo le estoy colocando y lo que estoy haciendo aquí abajo. Ahora bien, no precisamente este campo status, no debo colocarlo aquí. De repente puede estar aquí, en esta definición, aquí en el método definition, pero con un valor por defecto de activo, por ejemplo. Y en ciertos casos yo quiero utilizar este método inactive para que ese campo o el valor de ese campo no sea activo, sino más bien inactivo. Ten eso en mente, ¿ok? Entonces, para poder utilizar esto es muy simple. Vámonos de nuevo aquí a la consola. Nos vamos a Tinker, entramos y colocamos de nuevo, por ejemplo, este no, este puede ser, quitamos esto, y user factory va a ser un solo usuario, no importa, y luego del factory yo llamo a ese método, inactive, es decir, que ese usuario va a tener ese campo status con ese valor de inactivo. Aquí me faltó los paréntesis y ahora sí le doy enter. Y fíjate lo que aparece. Me aparece el nombre, todo esto, y el campo status dice inactivo. Y asimismo aparecerá en la base de datos. Entonces venimos aquí a users, data, y fíjate aquí está el campo status y con el valor inactivo. Aparte de esto, también tenemos a nuestra disposición otra funcionalidad que se llama secuencias. Y es mejor verlo que explicarlo. Así que déjame limpiar acá. Y colocamos de nuevo esto, pero lo vamos a quitar este inactive acá. Y le vamos a pasar el método state. Pero aquí sí vamos a crear, por ejemplo, 10 usuarios. 10 usuarios, ahora sí, luego vendría el método state. Y dentro del método state podemos pasar new y colocamos aquí sequence. Aquí lo que estamos haciendo es creando una nueva secuencia. Por lo tanto, debemos colocarle los paréntesis, como puedes ver. Y dentro de estos paréntesis de sequence, de secuencia, podemos colocar diversos arrays. Entonces voy a colocar un array acá, el cual va a contener el campo status que está dentro de nuestra base de datos, dentro de la tabla usuarios, status, y le voy a colocar, por ejemplo, acá un valor de activo. Voy a colocar coma. Fíjate muy bien lo que estoy haciendo. Voy a agregar aquí otro array. Y de nuevo status. Y acá cierro aquí. Y va a tener ahora el valor inactivo. Muy bien. Como ves, dentro de ese paréntesis de sequence tenemos estos dos arrays. Esto lo que nos dice es que va a crear 10 usuarios, como colocamos aquí, pero estos dos estados va a ser intercalado, es decir, el primer usuario va a tener el estatus activo, el segundo va a tener inactivo. A la final vamos a tener 5 usuarios activos y 5 usuarios inactivos, es decir, con esos valores. Entonces le voy a dar enter. Aquí nos aparece este error. Obviamente tenemos que agregar el namespace de sequence, pero como no me lo sé de memoria, es mejor colocar esto dentro del código acá. Entonces vamos a abrir aquí database seeders, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo aquí abajo, minimizo aquí user factory, aquí deberá estar
el modelo user, obviamente, para que pueda funcionar el namespace. Y también vamos a colocarle el namespace de sequence. Entonces vamos a colocar aquí use sequence, ahí está. Entonces ya lo tenemos así, perfecto. Entonces esto lo podemos bajar para que se vea un poco mejor. De esta manera, perfecto. Aquí al final punto y coma. Perfecto. Entonces, como te decía, user factory, state, este método state, dentro new sequence para que vaya a crear esos usuarios, en este caso en secuencia con esta data, intercalando dicha data, primero este, el segundo este, el tercero este y así sucesivamente, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto. Acá voy a salirme de aquí, limpio acá y ejecuto php artisan. Vamos a ejecutar todo de nuevo, migrate, refresh y --seed para que me ejecute ese archivo seed de database seeder. Entonces le doy enter, fíjate que me lo ejecuta, me ejecuta el seeder también. Y si recargo acá, efectivamente tengo 10 usuarios, como puedes observar acá. Y aquí dice 5 inactivos, como ves, y 5 activos. De esta manera es que se usa esta nueva funcionalidad de secuencia que te estoy colocando acá. Igualmente, podemos utilizar este método state, ¿ok? Sin necesidad de utilizar la secuencia. Es decir, si queremos simplemente agregar el valor que queremos, sin necesidad de utilizar el método que agregamos aquí en el user factory, es decir, este, y queremos darle un valor en específico, podemos quitar esto acá y agregamos aquí la data correspondiente con su valor. ¿Ok? Así podemos utilizar directamente la transformación de estado aquí al momento de llamar al factory. Entonces voy a colocar esto como estaba antes, así. Y ahora voy a venirme para acá. Voy a crear otro factory. Voy a crear php artisan make factory y se va a llamar motorcycle factory. Enter. Ahí ya me lo creó. Perfecto, me vengo para acá. Ese motorcycle factory, aquí está. Lo abro. Tengo toda la clase correspondiente y aquí va la definición. Recuerda que esta tabla tiene user ID, ya que tenemos esa llave foránea, y también tiene otro campo llamado brand. Eso ya te lo mostré en la migración. Entonces, vamos a colocarlo. Antes voy a pasar esto para acá. Y aquí voy a colocar user ID, la cual va a apuntar o va a tener el valor del ID del usuario. Pero a partir del Laravel 8, ¿cómo haríamos si ya no podemos utilizar factory y pasarle el modelo como tal? Como ya te dije, debemos colocar user, 4 puntos, factory, y lo dejamos hasta allí. Vamos a agregar el otro campo que sería brand y vamos a utilizar faker, por ejemplo, para colocarle algún valor, un valor aleatorio. Entonces faker, aquí está faker y colocamos, por ejemplo, cualquier cosa, text. De esta manera estamos rellenando los dos campos, el user ID y el brand. Vamos a ver qué ocurre si ejecutamos este factory. Vamos a hacerlo acá en Tinker de nuevo. Y esta vez vamos a utilizar motorcycle, ya que el factory es de esta tabla de motorcycle. Y acá simplemente 4 puntos, factory. Y aquí vamos a crear una sola motocicleta. Le vamos a decir create y le damos enter. Aquí nos aparece este error porque no le estamos dando un valor al campo status para el usuario. Al colocar esto o al utilizar este model factory, va a venir para acá a la definición, va a ejecutar esto y en esta línea va a crear un nuevo usuario para agregárselo a esta motocicleta como llave foránea. Es decir, no está agarrando un usuario que ya existe, no, porque no se sabe si ya existe algún usuario o no. Por lo tanto, aquí en esta línea está creando uno nuevo. Entonces voy a irme rápidamente a la migración de usuarios y voy a colocar esto que sea nullable. Listo.
Voy a ejecutar las migraciones y de esa manera ya no me va a salir error. Limpio aquí y voy a ejecutar de nuevo aquí esta, sin los seeders. Simplemente así para que me limpie todas las bases de datos. Luego entro de nuevo a Tinker. Ok, y ejecuto esto nuevamente. La de Motorcycles. Fíjate que ahora sí me lo crea. Me crea la motocicleta con el user ID en 1. Es decir, tiene asignado ese usuario con ID 1. Aquí está la marca y los demás campos. Perfecto. Si nos vamos aquí a la base de datos para ver, este es el usuario. Fíjate que tenemos el estatus nulo porque ya puede ser nulo ese campo. Y si nos vamos a motocicletas, fíjate que aquí está la motocicleta y con user ID 1. De esta manera es que nosotros podemos asociar, en este caso, un usuario a una motocicleta utilizando este método que estás viendo acá. Simplemente llamando al modelo y luego al método factory. No hace falta más nada. Vamos a devolvernos aquí al seeder, a este database seeder.php. Voy a comentar esto porque no me interesa que se ejecute. Y aquí abajo voy a mostrarte cómo sería utilizar los factories en dado caso que entre las tablas haya relaciones o existan relaciones. En nuestro caso hay una relación de 1 a muchos entre usuarios y motocicletas. Por lo tanto, si yo quiero crear un usuario y a la vez asociarlo a las motocicletas, pues simplemente hago lo siguiente. Coloco user, 4 puntos, el factory, lo cierro, coloco acá el método has y aquí voy a colocar el método o mejor dicho el modelo al cual está asociado, con el cual está relacionado, mejor dicho. Entonces en este caso es motor cycle, aquí está. Recuerda colocar los namespace aquí arriba, aquí me lo están colocando automáticamente porque eso lo hace este IDE, que no se te olvide para que no te salga error. Y acá también voy a llamar a factory. Para este usuario voy a crear, por ejemplo, 3 motocicletas. 3 motocicletas para un mismo usuario. Fíjate que va a ser un solo usuario y va a tener, por eso el método has, 3 motocicletas. Esa es la lógica que debemos utilizar cuando hay modelos que tienen relaciones. Y eso sería todo. Simplemente al final del todo vamos a colocar el método create para que los cree y punto y coma. Existe un parámetro para este método has, un segundo parámetro opcional, en dado caso que nosotros queramos especificar el nombre de la relación. Es decir, si nuestros modelos del Laravel o del proyecto no siguen la convención según los nombres de los modelos y de las relaciones, etc., entonces es necesario de colocar aquí entre comillas el nombre de la relación, en dado caso que no se siga la convención del Laravel. ¿Ok? Entonces, en este caso, como yo sí lo estoy siguiendo, entonces no hace falta colocar ese segundo parámetro. Vamos a ver qué ocurre si ejecuto esto acá. Voy a salirme de acá de Tinker y voy a ejecutar los seeders. Voy a hacerlo con refresh, --seed. Le doy enter. Aquí nos aparece este error, nos dice que no está definido este método, pero este no es, tiene que ser en plural. Vamos a ver, vamos a verificar aquí el modelo. Abrimos user y a ver función motor. Claro, aquí faltó la C. Motor cycle. Teniendo esto, pues ya debería de funcionar este seed, esta migración. Perfecto, ahí está, ya funcionó. Nos vamos para acá, recargamos. Estamos aquí en la tabla motorcycles, motocicletas, y vemos que son 3 motocicletas con un mismo usuario. Eso fue lo que nosotros creamos. El usuario con ID 1 que debería estar acá. A ver, ¿es este? Sí, aquí está. Otra de las cosas que han agregado es el uso de métodos mágicos para poder utilizar pues las relaciones dentro de los factories. Entonces vamos a hacer otro ejemplo aquí en nuestro código. Vámonos, voy a cerrar este modelo. Voy a quitar esto para que no se ejecute. Y voy a colocar user, 4 puntos factory. Luego de factory colocamos aquí la palabra has. Y el método mágico sería esta palabra concatenada con el nombre de la relación. Nuestra relación en el modelo user se llama motor cycles en plural. En este caso debemos colocarle la M mayúscula. Hay que colocarlo así. Y luego colocamos aquí la cantidad de motocicletas que queremos crear. En este caso vamos a crear 5 para ese mismo usuario.
y colocamos aquí al final create. Estos son los métodos mágicos que nosotros podemos utilizar. Vamos a ejecutar de nuevo esto. Aquí sería enter. Me lo ejecutó. Vemos la base de datos. Actualizo acá. Tengo otro usuario, como ves. Y aquí en Motorcycles tengo 5 motocicletas para ese mismo usuario. Volvemos para acá. Otra de las cosas que nosotros podemos agregar aquí sería data para sobreescribir, en este caso en este método hasMotorcycles. Si yo coloco como segundo parámetro un array, puedo crear aquí o puedo sobreescribir datos para las motocicletas. Por ejemplo, brand. Voy a colocar aquí esto y coloco Suzuki, por ejemplo. Voy a ejecutar esto de nuevo. Podría hacerlo con PHP Artisan DB .sit para no repetir las migraciones. Ahí lo ejecutó. Muy bien, recargamos acá. Y fíjate que me creó 5 motocicletas de marca Suzuki, que es la que le estoy colocando acá, sobreescribiendo ese valor de los factories. Y obviamente aquí tengo otro usuario. El usuario con ID 2, que es el que vemos acá en estas otras 5 motocicletas. Vuelvo aquí al código. Y voy a copiarme esto, retrocedo, bajo esto aquí y comento esto para que lo tengas allí de ejemplo. Esto también. Entonces bajo. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo, pero a la inversa. Recuerda que dentro de las relaciones tenemos la relación que va de uno a muchos, por ejemplo, pero también existe allí mismo la relación de muchos a uno, es decir, la relación inversa. Y eso también lo podemos agregar acá en lo que son los factories. Para este ejemplo, entonces primero utilizamos el modelo Motorcycle, aquí está, luego utilizamos factory. Verifica que el namespace esté arriba de Motorcycle, ¿okay? O si lo quieres colocar directamente acá, pues lo puedes hacer también. Colocamos factory, luego de factory el método for y dentro de for el otro modelo. En este caso sería user, ya que es una relación inversa. 4 puntos, factory. Luego aquí al final el método create. Ahí lo tenemos, punto y coma. Y acá vamos a decirle 2 motocicletas. Ok, es decir, 2 nuevas motocicletas para un mismo usuario. Un usuario nuevo que se va a crear. Aquí volvemos a la consola. Aquí sí vamos a reiniciar todo. Perfecto. Vamos acá. Actualizamos. Y aquí están las 2 motocicletas para un solo usuario, que es el usuario que vemos aquí. Ahora también existe un método mágico para las relaciones inversas en la ejecución de los factories. Entonces volvemos aquí al código y vamos a colocar, en este caso voy a repetir esto, o a duplicarlo, mejor dicho, Motorcycle Factory. Voy a crear en este ejemplo 3, por ejemplo. Y acá voy a quitar este User Factory y voy a colocar for y luego user, es decir, el nombre de la relación. La palabra for seguida del nombre de la relación que está dentro del modelo. Dentro de mi modelo, déjame ver, Motorcycle, la relación se llama user, por lo tanto, aquí yo puedo colocar user con la U en mayúscula, ¿ok? Teniendo esto así, se va a crear un solo usuario para estas 3 nuevas motocicletas. Entonces vamos a ejecutarlo, pero voy a quitar esta, voy a comentarla. Y nos vamos aquí, reiniciamos todo esto de nuevo. Y venimos a la base de datos, recargamos, tenemos un solo usuario. Y si vamos a Motorcycles, vemos 3 motocicletas con ese usuario en específico. Es decir, hace exactamente lo mismo, pero utilizando este método mágico. Igualmente podemos agarrar esto y sobreescribir data, ¿sí?, para el usuario. Es decir, yo puedo colocar aquí un array y colocar, por ejemplo, name, un array asociativo y sobreescribir el nombre que por defecto le coloca el factory. Esto solamente sería algunas de las nuevas funcionalidades que nos brinda estos nuevos factories. Aquí en la documentación tú puedes entrar aquí primeramente en Release Notes y en este apartado donde dice Model Factories vas a ver parte de esa información,
Pero si luego tú le das clic donde dice acá Database Testing, se te va a abrir esta otra página donde vas a poder observar muchísima más información de la que yo te estoy dando acá. Ya quedaría de tu parte ingresar aquí y ver esa información y estudiarla con detenimiento. Por último, quiero decirte que si de repente tú tienes un proyecto en Laravel 8, pero tú quieres utilizar la vieja forma de hacer los factories o de trabajar con los factories, lo puedes hacer con este paquete. Simplemente instalando este paquete, ya tú vas a poder utilizar los métodos y las funciones que se utilizaban en versiones anteriores o inferiores a la número 8 de Laravel. Nos encontramos aquí en este apartado de Database Migrations, como puedes observar aquí a la izquierda, específicamente acá en esta sección que se llama Squashing Migrations. Esta es una nueva funcionalidad que vamos a tener a partir del Laravel 8, es decir, en versiones del Laravel de la 8 en adelante, la cual nos ofrece a nosotros la oportunidad de crear un archivo SQL con el esquema de la base de datos. Esto es a partir de las migraciones que nosotros tengamos ya creadas. ¿Ok? Recuerda que en las migraciones nosotros colocamos la estructura de una tabla utilizando programación orientada a objetos y cada una de esas migraciones van a ser volcadas o la estructura de la base de datos, mejor dicho, va a ser volcada a un archivo SQL. Para eso se utiliza este nuevo comando schema::dump que se utilizaría así, de esta manera, php artisan schema::dump, y luego de ejecutar ese comando agarrará las migraciones que ya tengamos creadas y las colocará en un archivo .sql, la estructura de la base de datos, y las guardará aquí en este directorio llamado schema, que también estará dentro del directorio database. Ahora bien, en este párrafo también nos indica que cuando nosotros ejecutemos las migraciones, con el comando que siempre se ha utilizado para ejecutar las migraciones, primeramente ejecutará el archivo de SQL del esquema y posteriormente ejecutará las demás migraciones que no formen parte del archivo o que no estén dentro del archivo. Es decir, yo puedo crear un archivo SQL con el esquema de mi base de datos y luego de eso, durante el desarrollo, yo he creado otras migraciones, las cuales no necesariamente deben estar también en el SQL. Ya eso lo decide uno. En dado caso que eso ocurra, que yo tenga mi archivo SQL y posteriormente haya creado otras migraciones, primero ejecutará el archivo SQL y luego ejecutará las otras migraciones. Digamos que en ese aspecto sigue un orden. Si seguimos bajando aquí, en esta parte de la documentación, vemos también un mensaje que Migration Squashing solamente está disponible para MySQL, para Postgres y para SQLite. Entonces vamos a irnos al código primeramente para mostrarte aquí que tengo la base de datos, tengo las migraciones. Estas migraciones ya han sido ejecutadas anteriormente. Fíjate que aquí tengo la base de datos llamada testing con todas las tablas. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero es utilizar pues ese nuevo comando. Volcar la estructura o el esquema que tienen estas migraciones a un archivo SQL. Entonces, esto con el fin de poder compartir esa estructura SQL, ese esquema SQL con otros desarrolladores o con los otros programadores del proyecto. Entonces aquí voy a darle php artisan schema .dump. Le doy enter, sale un par de mensajes y a la final me dice que el esquema ha sido volcado de manera correcta. Fíjate que aquí sale un warning y aparte de ese warning sale como un mensaje de error. Esto no lo he terminado de investigar del por qué sale este error, pero creo haber leído que es referente a la versión de MySQL o algo así. Si tú sabes específicamente por qué este error y cómo solucionarlo o para que no aparezca más, pues me lo puedes dejar en los comentarios para yo verificar. Pero por ahora vamos a obviar eso, ya que igualmente me ha creado el esquema de manera correcta, porque aquí vemos el mensaje, ¿vale? Entonces, acá nos vamos al código y fíjate que ahora ha creado un nuevo directorio llamado schema. Y si lo abro tenemos un archivo llamado mysql-schema.sql. Si le doy doble clic, fíjate que tenemos la estructura, el esquema de la base de datos. No es la base de datos como tal, el contenido de la base de datos, no.
es solamente el esquema, ¿ok? Fíjate que aquí está para esta tabla. Si seguimos bajando, tenemos la tabla motocicletas. Es una tabla que yo creé en lecciones anteriores. Aquí tenemos también la tabla usuario. Aquí vamos a poder observar también todo lo que hemos configurado en las migraciones, es decir, las llaves foráneas, como por ejemplo esta. Está todo aquí configurado. Y a la final podemos ver pues las migraciones que se han utilizado para crear este archivo SQL, como puedes observar acá. Ahí tenemos el esquema, vamos a cerrarlo. Vámonos aquí a la consola nuevamente. Y ahora vamos a ejecutar las migraciones. Si yo le doy php artisan migrate, le doy enter, me va a decir que no hay nada que migrar. Y eso es correcto porque ya yo tengo todas las tablas dentro de mi base de datos. Ahora vamos a utilizar el otro comando, que es el que me permite eliminar las tablas y ejecutar las migraciones nuevamente. Entonces le doy php artisan migrate, fresh. Le doy enter. Fíjate lo que me aparece, que se eliminaron todas las tablas, que la migración se ejecutó correctamente y que el archivo del esquema de la base de datos se cargó correctamente. A la final me dice que no hay más nada que migrar porque no hay otras migraciones extras que no estén dentro del archivo SQL. Si volvemos aquí, que la base de datos, fíjate que sigue apareciendo tal cual como la habíamos visto, ¿ok? Todas las tablas con su configuración. Esta migración ha sido hecha con el archivo SQL y no con los archivos de migraciones, a pesar que aún lo tenemos acá, estos archivos de migraciones. Ha utilizado únicamente el SQL. Si hubiese utilizado los archivos de migraciones, hubiese aparecido acá cada una de las migraciones que se han ejecutado. Ahora bien, voy a limpiar acá, voy a colocar php artisan schema dump y con la opción "-h", la de ayuda, y aquí me muestra simplemente otras opciones que nosotros podemos agregarle al comando, pero las más interesantes son estas primeras tres, que nos dice que podemos escribir --database y especificar qué base de datos o la conexión de la base de datos que queremos utilizar. También está esta otra que dice --path, que con esta opción simplemente nos permite especificar cuál va a ser el directorio en donde está guardado el archivo, en donde está almacenado el archivo SQL, ya que esto, lo que tenemos aquí, esquema y el archivo, esto lo podemos cambiar, lo podemos colocar en otro directorio o en un subdirectorio acá. Por lo tanto, al ejecutar el comando schema2.dump, podemos especificar cuál es el path, cuál es la ruta en donde se encuentra el archivo. Y por último tenemos esta otra opción, --prum, que simplemente elimina todas las migraciones, todos los archivos de migraciones existentes en el momento. Es decir, si yo le coloco esta opción, me va a eliminar estas migraciones que tenemos aquí y aparte me va a crear el SQL. Entonces vamos a probar ese comando. Aquí abajo colocamos el comando de nuevo y aquí vamos a agregarle --prum. Ahí está. Me va a eliminar las migraciones y aparte me va a crear de nuevo el SQL. Entonces le doy enter. Fíjate que aquí me aparece que la base de datos o el esquema ha sido volcado de manera correcta y que las migraciones han sido eliminadas. Si vemos el código, efectivamente me ha eliminado el directorio migrations y solamente ha quedado el directorio schema con el SQL. Ahora voy a correr las migraciones otra vez, es decir, este comando para que me elimine las tablas y vuelva a crear o ejecutar las migraciones. En este caso, como no hay migraciones, solamente va a utilizar el SQL, ¿ok? Ahí está. Me ha eliminado las tablas, me ha ejecutado las migraciones. Limpio y voy a crear aquí una nueva migración. php artisan make migration. Ahí está el nombre que sería create _ por ejemplo products _ table. Le doy enter. Ahí me ha creado la migración correctamente. Vuelvo aquí al código. Y aquí ya debería de cargar la migración como tal. Vamos a ver. Abro aquí de nuevo y finalmente aquí la vemos. El directorio migrations y dentro la migración que he creado. Si abro la migración, pues va a tener su configuración por defecto. Y vamos a agregarle aquí simplemente un campo más.
Vamos a decirle que sea un string y que se llame name, por ejemplo, el nombre del producto. Punto y coma por acá y listo. Ahora voy a ejecutar las migraciones nuevamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que ya te he dicho. Va a ejecutar primeramente el SQL, este esquema, y luego va a ejecutar esta última migración. Esta última migración, Create Products Table, no está dentro del esquema SQL. Obviamente, por lógica no está. Entonces, voy aquí y ejecuto PHP Artisan. Podría ejecutar migrate, ¿ok? Y solamente me va a ejecutar la última migración, pero yo quiero ejecutar de nuevo el SQL. Entonces sería con fresh. Le doy enter y fíjate ahora lo que me sale. Me dice lo mismo, que borró todas las tablas, que cargó el esquema SQL que está dentro de ese archivo y de último me indica que ha ejecutado la migración Create Products Table, como puedes observar acá. De esa forma es que nosotros podemos utilizar este comando. Así de fácil. Otro dato interesante, déjame colocártelo acá. PHP artisan migrate -h para la ayuda. Fíjate que ahora para este comando PHP artisan migrate tenemos otra opción que es --schema path, que es simplemente para colocarle el camino, la ruta en donde se encuentra el archivo .sql del esquema. Es decir, si tú utilizas otro directorio en vez de esquema o utilizas un subdirectorio, al momento de ejecutar las migraciones con el comando migrate, deberás de utilizar esta otra opción también para especificar en dónde se encuentra ese archivo SQL con el esquema. Eso en dado caso que tú coloques el SQL en otro directorio. Dicho esto, esto sería todo referente a esta nueva funcionalidad del Laravel a partir del Laravel 8, que nosotros podemos utilizar esta nueva funcionalidad, que de seguro va a ser de gran utilidad para nuestros desarrollos. Recuerda que puedes suscribirte al canal totalmente gratis dando clic acá en este botón rojo que ves en pantalla o colocando el cursor encima de mi cabeza flotante que vas a ver en los videos. Luego de suscribirte puedes activar la campanita que ves allí en pantalla y colocar la opción todas en dado caso que tú quieras recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo al canal. Otra de las funcionalidades que vamos a ver en este momento es referente a la mejora que le han hecho a lo que se denomina como rate limiter. En pocas palabras, esto se refiere al número de intentos que un usuario puede hacer a través del protocolo HTTP. Dichos intentos obviamente se pueden hacer a una ruta en específica, como por ejemplo la raíz, o también se puede hacer a un grupo de rutas. Déjame mostrarte en el código y recordarte cómo se utilizaba, o cómo se utiliza, mejor dicho, lo que es el rate limiter. Voy a abrir aquí el archivo web.php. Aquí ya lo tengo abierto. Y simplemente vamos a escoger alguna ruta, por ejemplo esta, la raíz. Le agregamos un middleware. Colocamos aquí middleware, comillas simples. Y el middleware se llama así, Troller. Si esto tú no lo habías estudiado, pues te explico que este middleware nos proporciona la oportunidad de colocarle un límite de peticiones a una ruta, en este caso a esta ruta en específica. Esto también se puede hacer en los grupos de rutas, como yo te he explicado en lecciones anteriores. Entonces, Troller, dos puntos, le pasamos el número de intentos, por ejemplo 60, coma, y el tiempo o en qué tiempo queremos eso. Si coloco 1, sería 60 intentos por cada minuto. Es decir, el usuario que ingrese a esta ruta solamente tendrá 60 intentos para poder acceder a ella. Obviamente aquí a la raíz pues no tiene ningún sentido colocarlo, pero es simplemente un ejemplo. Esto podría utilizarse muy bien en lo que es el formulario de login o el formulario de registro, y así evitamos que, por ejemplo, bots hagan múltiples peticiones. Es solo eso, simplemente colocarle un límite de intentos a una ruta o a un grupo de rutas a través de este middleware llamado Troller. Ahora bien, la mejora que le han hecho a este rate limiter a partir de la versión 8 del Laravel, es decir, de la 8 en adelante, es que ahora podemos encontrar acá en App, Providers, Root Service Provider. Acá si bajamos vamos a encontrar este método que me dice configurar rate limiting, y de esta forma es que nosotros podemos personalizar ese límite de peticiones aún más.
¿ok? Fíjate que ya podemos crearlo con el método for, le colocamos un nombre, luego le pasamos un closure o una función anónima y retornamos la configuración que nosotros queremos. En este caso, este sería 60 intentos por cada minuto. Fíjate que utiliza este otro método per minute. Entonces voy a cambiar esto de 60 intentos a 3 intentos para que tú veas cómo funciona y voy a utilizar este rate limiter. Entonces me vengo acá a web.php y en vez de colocarlo directamente aquí, yo simplemente coloco 2 puntos y coloco el nombre del rate limiter. Entonces se llama API. Aquí lo puedes ver, el nombre es este. Lo estoy utilizando aquí, API. Entonces he cambiado esto a 3 intentos para que se pueda ver el ejemplo. Obviamente no voy a intentar entrar a esa ruta 60 veces, por eso coloco 3. Entonces me vengo para acá. Esta es la raíz. Entonces si ingreso aquí, no pasa nada. Si ingreso la segunda vez, no pasa nada. Si ingreso la tercera vez, no pasa nada. Pero si ingreso la cuarta vez, fíjate que me dice que hay demasiadas peticiones. Lo dice en inglés, dice too many requests y me sale el código de error 429. De esa manera es que funciona esta mejora a esta funcionalidad del rate limiter. Ahora bien, aquí en el root service provider nosotros podemos crear tantos límites o rate limiter como nosotros necesitemos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear uno nuevo, voy a colocarlo aquí abajo, obviamente le voy a cambiar el nombre, en vez de API le coloco test y luego aquí return limited per minute, 3 intentos por minuto, así lo voy a dejar. Igualmente podemos utilizar este rate limiter test acá en esta ruta, lo podemos colocar de una vez, test, y va a funcionar exactamente igual. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos ofrece estas clases? Esto es un facade, si mal no recuerdo. Eso es este aquí arriba, aquí está, sí, es un facade. Y este es otra clase, ¿ok? Entonces, aquí abajo también nosotros podemos pasar otro método, response, y aquí pasamos un closure también, una función anónima. Vamos a abrir con las llaves acá, y acá retornamos nuevamente. Aquí podemos personalizar las respuestas que estamos viendo aquí en el navegador, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí colocamos nuevamente response. Y este método lleva 2 parámetros. El primero sería el mensaje. Vamos a colocarle, por ejemplo, hey, te estás pasando, amigo mío. Muchos intentos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en el segundo parámetro, voy a colocar aquí coma, yo puedo colocar el código. Vamos a colocarle el mismo, 429. ¿Vale? El código del estado. Entonces, volvemos para acá. Ya lo coloqué en web.php, en el archivo de rutas. Y voy a hacer 3 intentos. Ahí va el primero. Ahí va el segundo. Ahí va el tercero. El cuarto. Aquí debería aparecer el mensaje. Creo que hay un zoom. Perfecto, aquí está. Y aquí arriba me dice, hey, te está pasando, amigo mío, muchos intentos. Así podemos personalizar. También lo podemos hacer con una vista. En dado caso que nosotros tengamos alguna vista para mostrar ese error. Yo he creado una vista aquí. Fíjate en Resources, Views, error 429. Si lo abro, simplemente coloqué este mensaje. Hey, cuidadito, mi pana, demasiados intentos. Entonces voy a quitar esto. Ya yo tengo esa vista y simplemente la voy a utilizar aquí. Entonces quito el mensaje de acá. ¿Vale? Y simplemente aquí voy a utilizar otro método para poder llamar a la vista. Ese método se llama View. Y aquí dentro voy a colocar el nombre de la vista. Mi vista se llama error 429 y eso es todo. No hay que colocar blade.php, solamente error 429. Recuerda que si esa vista tú la tienes en un subdirectorio, deberás colocar primero el subdirectorio y deberá de funcionar con sub, punto y luego sí el nombre del archivo. ¿Vale? Entonces, en este caso no tengo subdirectorio, está directo en la carpeta o en el directorio views, por lo tanto coloco directo y vuelvo para acá a probar. Entonces, para ver acá, perfecto, primer intento, segundo, tercero y el cuarto. Fíjate que ahora me sale el mensaje que tengo en la vista. Hey, cuidadito mi pana, demasiados intentos. Vamos a volver al código. Voy a minimizar acá. Y por un momento voy a borrar esto.
ya que te quiero mostrar otro ejemplo. Aquí esto y esto. Perfecto. Ahora, fíjate que aquí en esta función anónima estamos recibiendo el request. Nosotros también podemos agregar cierta lógica y jugar un poco con esta variable request. Supongamos que nosotros tenemos en el sistema un rol que es admin y otro tipo de usuario el cual no es admin, es editor o escritor o cualquier otra cosa. E imaginemos que nosotros tenemos una ruta donde yo deseo como desarrollador que cuando el usuario sea administrador no tenga ningún límite de intentos. Eso podríamos hacerlo aquí mismo en este rate limiter. Entonces, supongamos que tenemos acá request y vamos a llamar a user. Nosotros no tenemos ningún usuario, simplemente te quiero mostrar el ejemplo. Supongamos también que tenemos un método que se llama isAdmin que verifica si es administrador o no. Entonces, si es administrador, entonces yo voy a colocar acá limit 4 puntos none. Es decir, no va a tener ningún límite de intentos si es administrador del usuario. De lo contrario, es decir, si no es administrador, el usuario que está autenticado o el usuario que está intentando ingresar a la ruta específica, entonces sí va a tener 3 intentos por minuto. Obviamente esto no lo puedo probar yo aquí ahorita en el navegador porque no tengo ningún usuario autenticado, no tengo nada en la base de datos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a colocar aquí un true para que tú puedas observar que como esta condición es verdadera, va a entrar en este resultado, por decirlo así. Entonces no va a tener ningún límite de intento. Vámonos para acá, vámonos a test. Aquí está, primera petición, segunda, tercera, cuarta, quinta y puedo hacer todas las que yo quiera porque esta condición es verdadera. Imagínate que allí está el código que había escrito anteriormente. Si el usuario es admin, es administrador, entonces no tendrá límite de intento. De lo contrario, sí tendrá este límite. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, false, para poder entrar a este otro resultado. Entonces volvemos para acá. Primer intento, el segundo, el tercero y aquí me bloquea. ¿Sí ves? Me dice ya demasiado intento, error 429. Ahora, ¿qué pasa si queremos ir un poco más allá y ser más específico al momento de colocar límites? Nosotros podemos utilizar otro método para indicarle al Laravel, al proyecto, que aparte de los números de intentos por minuto, también bloquee por IP. Entonces, o no deje ingresar a la ruta según la IP que tenga. Entonces aquí me he equivocado. Aquí sería con el método by, ¿vale? Y aquí simplemente utilizo el request y utilizo el método IP. De esta manera, cuando entre en este resultado de la condición, simplemente va a tener 3 intentos por minuto y también va a tomar en cuenta lo que es la IP de su usuario. Es decir, no solamente los intentos, el número de intentos, ¿ok? Eso no lo voy a probar, simplemente te lo quería mostrar. Una última cosa que te quiero mostrar acá, es que tampoco vamos a probar, pero sí quiero mostrarte aquí, es lo siguiente. Nosotros podemos agregar límites o agregar múltiples límites y para que se vayan ejecutando según el orden que nosotros le coloquemos acá. Imagínate que tenemos un rate limiter que se llame login, que va específicamente a las rutas donde se está utilizando el formulario de login, por ejemplo, y quiero agregar varios límites allí. Entonces, para ello utilizo un array, como puedes observar. Vamos a colocarle punto y coma aquí al final. Y dentro de ese array coloco mis límites. Voy a utilizar limit, obviamente, 4 puntos. Coloco per minute y acá el número de intentos. Vamos a colocarle, por ejemplo, unos 40 intentos. Coma, porque es un array. El siguiente elemento sería el otro límite que quiero aplicar. Entonces voy a colocar limit, 4 puntos por minuto. En este va a ser 3, por ejemplo. Y aparte de 3 intentos por minuto, yo voy a tomar en cuenta el correo electrónico que se está enviando a través de ese formulario de login. Entonces voy a colocar otra vez by. Y aquí dentro utilizo el request. Y coloco acá input. Y aquí adentro el nombre del campo, email. Y de esta forma es que yo estoy utilizando múltiples límites. Primero se va a aplicar este
y en dado caso que el usuario que esté intentando ingresar a esa ruta haga más de 40 intentos, entonces pasará al siguiente límite, que sería 3 intentos más, y aparte va a tomar en cuenta el email que se está ingresando a ese supuesto formulario de login. Porque como te dije, imagínate que esto va para una ruta, este rate limiter va para una ruta específica de un formulario de login. Entonces, por lo tanto, yo puedo hacer esto también, agarrar el email que está intentando ingresar, aparte de los 3 intentos en este otro límite. Entonces, la idea de esto es que puedes colocar múltiples y dichos límites van a ir en orden. Primero este y luego de que se acabe este va a seguir con el siguiente, en dado caso que sea necesario. Esa sería la mejora referente a los rate limiter. Recuerda configurarlos, personalizarlos aquí dentro del root service provider, colocarle un nombre y el mismo utilizarlo acá en tus rutas a través del middleware Troller. Laravel nos ofrece un comando artisan para nosotros poder colocar el proyecto en modo mantenimiento. En dado caso que no lo conozcas, déjame mostrártelo. Aquí en la consola, el comando es php artisan down. De ese modo nosotros colocamos el proyecto en modo mantenimiento para que nadie pueda ingresar a ninguna de las rutas que se hayan configurado. Entonces, fíjate que aquí tengo el proyecto levantado. Si recargo, me muestra la página principal. Y acá voy a darle php artisan down. Fíjate que ahí me indica que la aplicación está actualmente en mantenimiento. Si vuelvo para acá y recargo, ahí está, me sale el error y dice que el servicio pues no está disponible y el error 503. Ahora bien, te explico que en versiones anteriores a la número 8 de Laravel se utilizaba lo que era una lista de IP, algo así como una whitelist. La IP que estuviese en esa lista blanca o en esa whitelist era la IP, o mejor dicho, era el usuario o la máquina que podía ingresar al proyecto aunque el mismo estuviese en modo mantenimiento. Ahora, eso se ha eliminado a partir del Laravel 8. De la versión 8 en adelante se hace de manera distinta, se hace a través de un token. Te voy a mostrar cómo utilizar ese token. Déjame mostrarte aquí php artisan down -h. Fíjate que acá tenemos una nueva función, una nueva funcionalidad que sería esta, --secret, que con esta nosotros podemos especificar el token y utilizar ese token para entrar al proyecto como tal, para tener acceso a él en dado caso que esté en mantenimiento. Entonces voy a limpiar acá y coloco php artisan, voy a levantarlo, ok, para mostrarte aquí. Para levantarlo es php artisan up. Entonces vuelvo por acá. Aquí no, en el navegador. Ingreso aquí. Y perfecto, aquí lo tengo. Volvemos aquí a la consola. Vamos a utilizar de nuevo php artisan down. Pero en este caso colocamos --secret. Y vamos a colocar el token. Es importante lo siguiente. Debes colocar el token entre comillas dobles. No utilices estas comillas. Comillas simples no, porque no te va a funcionar. Ya yo lo he probado. Comillas dobles debes colocar. De repente eso más adelante lo arreglarán, pero en este caso coloca siempre comillas dobles, ¿ok? Y dentro vas a colocar tu token. Recuerda que un token puede estar conformado por números y letras, ¿ok? Y en este caso yo voy a colocar simplemente una frase. Mi perro es muy listo. Por ejemplo, mi perro es muy listo. Ese va a ser mi token, le doy enter, me coloca el proyecto en modo mantenimiento. Si yo vengo para acá y trato de ingresar, me dice que no. Pero si yo utilizo el token, voy a poder ingresar, ¿vale? Simplemente nos paramos aquí en la barra de navegación, colocamos slash y seguido el token. El token es mi perro es muy listo. Al darle enter se va a crear una cookie en este navegador con este token y me va a dar permiso, es decir, voy a poder acceder. Le doy enter y fíjate que ya puedo acceder. Y si recargo, fíjate que no voy a tener ningún problema y si tengo más rutas en el proyecto voy a poder ingresar, independientemente de que el proyecto esté en modo mantenimiento. Esa sería la mejora que agregaron referente a este comando artisan, php artisan down. Vamos a levantar de nuevo el proyecto, php artisan up. Y listo, eso sería todo referente a esta nueva funcionalidad, o mejor dicho, a esta mejora.
Cuando estamos trabajando con componentes, a veces es necesario renderizar uno en específico, pero no vamos a saber cuál renderizar sino hasta el momento de ejecución, es decir, hasta el momento de renderizar la vista que contiene dicho componente. Para solventar esto se ha agregado una nueva funcionalidad dentro de los componentes Laravel, la cual se llama componentes dinámicos. Es decir, vamos a poder cargar de manera dinámica componentes, como por ejemplo a través de un valor en específico o a través de una variable. Antes de continuar, déjame recordarte que esta nueva funcionalidad o esta mejora que le han hecho a los componentes de Laravel es para la nueva forma de nosotros crear componentes. Recuerda que la manera de trabajar con los componentes ha cambiado a partir de la versión 7 de Laravel. Desde la versión 7 en adelante ha cambiado y en versiones inferiores a la 7 se hacía de otra forma. Ya yo te he dicho en otras lecciones que esa antigua forma o esa otra forma de crear componentes no se ha eliminado, sigue vigente. Es decir, tú puedes utilizar o una o la otra. Ahora bien, esta nueva funcionalidad o esta mejora te la voy a explicar en la nueva manera o con la nueva manera de crear los componentes, ¿vale? Que es a partir del Laravel 7. Si no recuerdas o no lo has visto, busca en las lecciones anteriores para que puedas observar allí la explicación referente a los componentes, ¿vale? Ahora, para mostrarte un ejemplo de los componentes dinámicos, tengo que crear un par de componentes para que lo puedas ver. Entonces, déjame colocar aquí PHP Artisan, make component. El primero se va a llamar main o principal, por decirlo así. Voy a crear otro. El otro se va a llamar alert. Perfecto, ya tengo dos componentes. Voy al código, aquí está. Y recuerda que al crear componentes va a crear una clase y va a crear su vista. Entonces aquí en app tenemos ya aquí donde dice view, components. Vemos los dos componentes, las clases de esos dos componentes, alert y main. No lo vamos a tocar. Vamos aquí a Views, a Resources, Views. Y aquí tenemos el directorio Components. Entonces si lo abrimos tenemos Alert y Main. Entonces voy a abrir Alert. Y voy a colocarle simplemente un mensaje acá. Con un H1 puede ser. Y aquí lo cierro. Y coloco el mensaje. Este es el componente para alertas. Perfecto. Entonces voy a copiarme en esto. Y me voy a main, lo abro, voy a eliminar este comentario y pego esto. Este es el componente principal, vamos a colocar aquí. Principal, perfecto. Entonces tengo ese mensaje para diferenciar los componentes, simplemente para eso. Lo cierro y lo cierro. Ahora bien, me voy a ir a Welcome, que es la única vista disponible hasta ahora. Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a colocar los componentes. Después de esto, vamos a colocarlo aquí adentro. Eso no importa, es simplemente para ver. Recuerda que nosotros podemos llamar a un componente con esta etiqueta x, guión y el nombre del componente. Por ejemplo, el principal. Voy a colocar aquí main y aquí puedo cerrar el componente así o lo puedo cerrar aquí mismo, ¿sí? De esas dos formas lo podemos hacer. Entonces vamos a dejarlo así. Nos vamos aquí al navegador y recargamos acá para que aparezca el mensaje que tiene el componente. Aquí está. Este es el componente principal, como puedes ver. Igualmente podemos probar el otro. Vámonos aquí al código y colocamos alert, que así se llama, y recargamos acá. Fíjate que me aparece el mensaje, este es el componente para alertas. Ahora, como te dije, en ciertas ocasiones no sabemos qué componente se va a cargar, sino hasta el momento de ejecución, hasta el momento de que se está renderizando, por ejemplo, esta vista. Para ello nosotros tenemos los componentes dinámicos. Para usarlo simplemente vamos a quitar esto y colocamos aquí dynamic-component, componente, y luego con dos puntos. Recuerda que con los dos puntos agregamos o podemos agregar una variable, ¿sí? Que venga de algún otro lado, por ejemplo de algún controlador. Entonces aquí escribimos, por ejemplo, component, puede ser cualquier otro nombre, igual, comillas dobles, y vamos a hacer que aquí reciba una variable que se llama mi componente, es decir, my component. Component. Aquí me he equivocado, quito la M, ahí está, my component.
En este caso no voy a utilizar un controlador para enviar esta variable, simplemente lo voy a hacer desde la ruta. Y para ello voy a abrir mi archivo de rutas, web.php. Y acá en esta ruta, en la raíz, aquí en el return view, voy a agregar lo siguiente, un with para enviar una variable. With, y voy a colocar aquí el nombre que sería myComponent, nombre de la variable. Y acá el valor. El componente voy a colocar alert, por ejemplo. Entonces el componente es alert. Y automáticamente Laravel pues va a buscar ese componente y lo va a colocar acá de manera dinámica, ¿vale? Entonces vamos a ver si es verdad. Nos vamos aquí al navegador y actualizamos F5 y me sigue apareciendo este es el componente para alertas. Y estoy utilizando esa funcionalidad de componentes dinámicos como puedes observar. Entonces voy aquí a web.php nuevamente y cambio al otro componente, el componente main, y vuelvo para acá y recargo. Y fíjate que ahora me aparece el mensaje de ese componente. Este es el componente principal. De esa forma es que podemos utilizar esta nueva funcionalidad llamada componentes dinámicos. En ocasiones es necesario adelantar o atrasar el tiempo que nos arroja o que nos devuelve el helper now o también el método now de la clase Carbon. En este caso nosotros tenemos una nueva funcionalidad dentro de los tests de Laravel, específicamente en los tests que podemos crear aquí dentro del directorio feature. Solamente ahí va a funcionar estos métodos que te voy a mostrar a continuación. Voy a abrir aquí feature que está en test, feature, example.test, voy a utilizar este mismo. Y aquí abajo voy a colocar lo siguiente. Primeramente voy a colocar esto para que se vea. Y coloco aquí el helper now, que me va a devolver el tiempo actual. Entonces, vámonos para aquí a la consola. Y acá voy a colocar php artisan test para que ejecute esos tests. Le doy enter. Fíjate que aquí me muestra el resultado del DD. Y fíjate que aquí está la fecha y tenemos la hora. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero adelantar este resultado que tengo acá? Para ello nosotros podemos utilizar la nueva funcionalidad aquí. Entonces voy a colocar el this y simplemente utilizo un método que se llama travel. Aquí voy a colocar el valor, en este caso voy a colocar 4 y esto va a ser minutos. Voy a colocar el método minutes. Entonces aquí punto y coma al final. Y ahora vuelvo a ejecutar las pruebas. Fíjate que me va a salir lo mismo, pero 4 minutos adelantados. Entonces, vámonos acá, PHP Artisan Test. Y fíjate que acá, efectivamente, me ha adelantado 4 minutos. Con este método travel nosotros podemos tanto adelantar el tiempo o atrasarlo, ¿vale? Voy a mostrarte acá en la documentación. Voy a agrandar esto un poquito. Fíjate que nosotros podemos, a través del método travel, utilizar lo que son milisegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, años. Podemos utilizar para adelantar colocando el número en positivo, el entero en positivo, o si lo colocamos en negativo, pues estamos atrasando. También vemos aquí que podemos colocar de manera explícita un tiempo como tal, y para retornar al tiempo presente, por decirlo así, simplemente utilizamos el método travel back. Entonces vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, yo voy a colocar esto. This. Vamos a colocar aquí travel y busco travel back. Punto y coma. Al ejecutar la prueba simplemente me va a adelantar 4 minutos, pero al mismo tiempo cuando llegue a esta línea va a retornar a la hora actual. Entonces primeramente voy a comentar esto para que lo veas. Aquí limpio esto, corro las pruebas. Este es el tiempo actual, como puedes observar, 0222. Ahora voy a descomentar esto. Y vuelvo a ejecutar. Y como estoy adelantando, pero a la vez estoy regresando, pues no va a haber un cambio como tal. Entonces vuelvo a ejecutar las pruebas. Y fíjate que aquí está el tiempo que no ha sido cambiado. En realidad sí ha sido cambiado, pero a través del travel back he regresado al tiempo original que arroja ese método now. Esa es otra nueva funcionalidad que podemos encontrar a partir de la versión 8 de Laravel, desde la 8 en adelante.
y la cual podemos utilizarla como te mostré aquí en las pruebas que hagamos dentro del directorio feature. Primeramente, déjame recordarte, por si no lo sabías, que nosotros tenemos disponible el siguiente comando: php artisan serve. Le damos enter. Fíjate que allí simplemente me levanta es un servidor en esta dirección para que nosotros podamos ver el proyecto. Entonces, si yo copio esto y me vengo para acá al navegador y abro esta dirección, le doy enter, fíjate que me muestra allí el proyecto. Ahora bien, en versiones de Laravel inferiores a la número 8, si nosotros estamos en el código y de repente hacemos un cambio o queremos hacer un cambio aquí en el archivo .env, por ejemplo, le cambiamos el nombre a la base de datos o colocamos aquí la configuración para el mail o cualquier otra cosa, para que ese cambio podamos verlo en el proyecto, era necesario venirse a la consola, parar el proceso y luego ejecutarlo de nuevo. Aquí está. Ahora bien, a partir de la versión 8 del Laravel, desde la 8 en adelante, ya no es necesario hacer eso. Si nosotros hemos ejecutado este comando, php artisan serve, para levantar este servidor, y de repente hacemos algún cambio en este archivo .env, ya automáticamente se aplicará el cambio sin necesidad de parar este proceso y volverlo a ejecutar. Esa sería la pequeña mejora que han agregado a partir del Laravel 8 referente a este comando de Artisan. Por otro lado, recordemos que Laravel nos ofrece la oportunidad de agregar una paginación a nuestro proyecto de una manera muy rápida y muy sencilla. Ahora bien, esa paginación donde nosotros vemos los enlaces o los botones de siguiente o atrás y también los números de cada página, eso tiene un estilo en específico. En versiones inferiores a la número 8, el framework CSS que se utilizaba por defecto para esos estilos era Bootstrap. Pero a partir del Laravel 8, los estilos que se usan por defecto son del framework llamado Tailwind CSS. Por lo tanto, en dado caso que nosotros queramos utilizar los estilos de Bootstrap, primeramente tenemos que instalarlo, obviamente hay que configurarlo, y posteriormente debemos hacer una pequeña configuración para que la paginación agarre los estilos de Bootstrap. Para ello tendríamos que ir aquí en App Providers, App Service Providers, y aquí vamos a buscar el método boot y vamos a agregar lo siguiente: paginator, damos enter, 4 puntos, debemos de agregar, en dado caso que no esté, agregar el namespace arriba, recuerda eso, y aquí utilizamos el método use, y aquí está use bootstrap. Seleccionamos ese y esa es toda la configuración que debemos hacer para que el paginador tenga los estilos de Bootstrap. Obviamente, antes de hacer esto, como ya te dije, tienes que instalar Bootstrap y configurarlo. Una vez que esté funcionando correctamente, agregas esto para el que el paginador tenga esos estilos. Como ya te dije, esto lo deberás hacer desde el Laravel 8 en adelante, en dado caso que quieras utilizar Bootstrap en el paginador. A continuación vamos a ver brevemente lo que nos trae este paquete llamado Laravel Jeststream. Aquí estoy parado en la documentación oficial de este paquete. Ahora, si yo hago un poco de zoom, vamos a poder leer que este paquete nos ofrece diversas funcionalidades, que varias de ellas ya la teníamos en versiones anteriores, pero acá se agregan otras bastante interesantes. Entre ellas está el login, el registro, verificación de email, autenticación en 2 factores, manejo de sesiones, soporte de API a través del Laravel Sanctum, que es otro paquete referente o específico para APIs, y también gestión de equipos, pero esa gestión de equipo es opcional. Al instalar este paquete vamos a tener todo esto configurado, precodificado y listo para su funcionamiento. En versiones inferiores a Laravel 8 se utilizaba lo que era el paquete Laravel UI, que con ese paquete también nosotros podíamos instalar y podemos instalar un sistema de autenticación completo utilizando principalmente Bootstrap CSS o cualquier otro framework CSS junto con Vue, React
o cualquier otro framework de JavaScript. Ahora bien, eso no significa que el Laravel UI ya no se puede usar. En Laravel 8 podemos utilizar Laravel UI en dado caso que no queramos utilizar este nuevo paquete llamado Jetstream. Ahora bien, si continuamos viendo acá lo que nos trae este nuevo paquete, nos dice acá que esto está diseñado con Tailwind CSS. Ya no se utiliza Bootstrap, se va a utilizar es Tailwind CSS. Y también nos ofrece diferentes opciones con Liveware o Inertia. Si vemos aquí abajo, fíjate que tenemos disponibles dos stacks, como puedes observar. El primero es Liveware con Blade, es decir, vamos a poder utilizar las directivas de Blade junto con las directivas de Liveware, obviamente. Y también el otro stack sería Inertia.js más Vue. Aquí tengo abierto la página oficial de Tailwind CSS. Como puedes observar, también tengo la página oficial de Liveware. Y por último tengo aquí la página oficial de Inertia.js. Brevemente te puedo decir que el Inertia es una librería que nos va a permitir utilizar Vue.js en nuestros proyectos de Laravel muchísimo más fácil. Aquí nos coloca un ejemplo, utilizando solamente como nos coloca acá, o utilizando mayormente, mejor dicho, en lo que son las rutas y controladores. Ahora, este otro paquete llamado Liveware simplemente es un framework que nos va a permitir a nosotros de manera muy fácil e intuitiva utilizar la potencia de Vue, por ejemplo, o de React con solo utilizar código PHP, sin necesidad de meternos tanto con el JavaScript. Todos estos paquetes son bastante interesantes, que cada uno de ellos pues amerita una lección aparte o un curso aparte. Por lo tanto, vamos a centrarnos aquí en lo que nos interesa referente al Laravel Jetstream. Lo importante es eso, que tú sepas que puedes escoger entre estos dos stacks, estas dos opciones, ¿sí? Trabajar con Liveware y Blade o con Inertia y Vue.js. Vamos a dirigirnos aquí al código, a la consola, mejor dicho, y vamos a copiar este comando, que sería composer require laravel / jetstream, que es para instalar el paquete. Vamos a darle en este para instalarlo y esperamos a que termine. Una vez instalado el paquete, lo siguiente que debemos hacer es configurar el stack que nosotros queremos, sea Liveware o Inertia. En este caso, voy a copiarme este comando, php artisan jetstream install, y luego selecciono si quiero Inertia o quiero Liveware. Todo esto lo puedes ver en la documentación, ¿ok? De Jetstream. Entonces, aquí yo coloqué pues Liveware --teams. Esto es para que me cree los equipos. Esto es opcional. Si tú no lo colocas, no te va a crear esa parte dentro de tu desarrollo. ¿Ok? Entonces le voy a dar Enter. Hecha esta configuración, fíjate que nos dice aquí al final que debemos correr npm install y npm run dev para que haga la compilación. Pero antes de eso, yo quiero configurar aquí en el código, aquí está. Tengo aquí abierto mi archivo .env para configurar lo que sería la base de datos. En este caso, yo le he puesto testing_liveware, porque esa es la opción que nosotros vamos a utilizar. Simplemente lo he colocado así. Tú le puedes colocar el nombre que tú quieras, pero en este caso es esta. Ya yo la tengo creada acá. Aquí está. Obviamente está vacía. Regresamos por acá. Testing_liveware. Listo. Cierro esto. Entonces ahora sí voy a ejecutar npm install y npm run dev. Le doy enter y espero que realice la instalación de esos assets y también la compilación. Muy bien, una vez instalado esos assets y compilado, vamos a correr el comando para las migraciones. Eso es importante, ya que las migraciones sufren cambios. Ahora bien, antes de eso, quiero hacer un paréntesis y comentarte que este proyecto donde yo estoy parado, que dice el Laravel 8, yo lo he utilizado para hacer otras lecciones. Si de repente lo has visto o no, yo aquí utilicé lo que es el comando de schema dump para crear el SQL, el cual me va a guardar, el cual guarda la estructura de la base de datos. Yo lo había hecho antes de instalar el paquete de Jetstream y al momento de probar el paquete me ha aparecido un error referente a la base de datos, referente a una tabla específica, la tabla de usuarios. Entonces, si tú estás o si tú tienes un proyecto recién instalado de Laravel, pues
estas instrucciones o estos pasos que te estoy mostrando te va a funcionar perfectamente. En mi caso yo tuve que borrar ese SQL y ese directorio esquema para que al momento de ejecutar las migraciones con PHP Artisan Migrate me la ejecute de manera correcta. Esto te lo digo por si de repente te pasa lo mismo o algo parecido. Entonces, vamos a correr las migraciones PHP Artisan Migrate o Migrate, como lo quieras llamar. Le damos Enter. Y ahora fíjate lo que aparece. Me aparecen las migraciones usuarios, la otra migración para la autenticación de 2 factores, las migraciones de los tokens, que eso es referente a los APIs con el paquete Sactum, las migraciones también para los equipos, una tabla pivote entre equipo y usuario. Esto nos da a entender que un usuario puede tener varios equipos y un equipo puede tener varios usuarios. Vemos también una tabla productos, pero esto no tiene que ver con el Laravel JetStream. Esto yo lo he creado, esta migración la he creado anteriormente en lecciones anteriores. Como te dije, ya yo he utilizado este proyecto para otras cosas, así que omite eso, no le hagas caso. Y esto sí lo agrega Laravel JetStream en la configuración, que sería para las sesiones. De ahora en adelante las sesiones vienen preconfiguradas por defecto para que estén dentro de la base de datos. Si tú ves en el archivo .env en la variable session drive o driver, déjame buscártelo acá, .env, aquí está, session driver, fíjate que ya viene preconfigurado database, ¿ok? Entonces cerramos aquí, volvemos para acá, ya tenemos listas todas las migraciones. Entonces ahora sí, vamos a ver acá esto, vamos a actualizarlo. Aquí está la base de datos con todas las migraciones, fíjate, y tenemos todos listos entonces para ingresar al sistema. Entonces vámonos aquí al navegador y vamos a colocar acá Laravel 8, que así se llama el proyecto. Ingreso allí, me aparece la página principal y fíjate que aquí arriba a la derecha me aparecen 2 enlaces que dicen login y register. Entonces si le doy clic en login, me aparece el login con los nuevos estilos. Recuerda que esto está utilizando Tailwind CSS. Aquí está. Si me voy para atrás y voy a registro, fíjate el formulario de registro igual con los nuevos estilos y voy a crear un usuario. Le voy a decir Tabo, el email y aquí una password. 1, 2, 3. Le doy enter. Fíjate que me ha creado el usuario de manera correcta. Aquí estoy logueado de manera correcta. Y este es el nuevo dashboard, que ahora se llama dashboard. Fíjate cómo se llama la ruta. Ya no es home, ahora es dashboard, /dashboard. Entonces esta es la nueva pantalla de bienvenida. Todo esto, como ya te dije, hecho con los estilos de Tailwind CSS. Vamos a dirigirnos un momento a la base de datos. Vamos a user. Abrimos user, verificamos aquí en data. Y fíjate que aquí está toda la data. Ok, fíjate, aquí está todo. Y acá, como puedes observar, tenemos un campo que se llama Current Team ID. Cada usuario que se vaya a crear o que se cree va a tener un equipo, ¿vale? Un equipo personal. Y posteriormente se pueden agregar a otros equipos. Ok, entonces aquí tenemos este. Entonces el Team ID es el 1. Si vemos aquí en equipos, fíjate que está con el User ID número 1, que es el usuario que acabo de crear. Y el name del equipo es Tavos Team. Si nos vamos aquí a Team User, a esta tabla pivote, aquí no hay nada. ¿Ok? Esto solamente se refiere a los equipos personales. Obviamente aquí en Teams o en equipos se van a guardar los otros equipos. Claro está. Pero también se van a guardar los equipos personales. Esto, como ya te dije, en dado caso que queramos utilizar esta funcionalidad de equipos, la cual puede servir para muchas cosas. Vamos a volver acá. Y aquí en esta opción, donde dice Tabo, se desglosa esto. Profile, que sería para el perfil, equipos, la configuración de equipos, crear nuevos equipos y cerrar sesión, ¿vale? Entonces vámonos primero a Profile. Vamos a Profile, fíjate que, bueno, aquí podemos editar la información que ya tenemos, lo que es el nombre, el email. Aquí tenemos para actualizar lo que es la contraseña, como puedes observar. Aquí tenemos para habilitar lo que es la autenticación de 2 factores. Si yo lo habilito,
En este caso, me indica primero que ingrese la contraseña secret 123, le doy confirmar. Y luego de darle confirmar me aparece esta información, me aparece el código QR y aparte también me aparecen los códigos. ¿Ok? En este caso nosotros podemos hacer uso de una aplicación para utilizar esto, como por ejemplo una muy común que sería Google Authenticator o autenticador de Google. Con esa aplicación, instalándola en el teléfono, podemos escanear este código QR y cada vez que nosotros vayamos a ingresar a nuestra cuenta, es decir, autenticarnos, nos va a pedir que ingresemos un código de números, ¿ok? De números enteros. Ese código va a ser recibido en el teléfono, es decir, en la aplicación. En este caso, en este ejemplo que te estoy diciendo, en Google Authenticator, ahí vamos a recibir el código y ese código lo vamos a ingresar para poder iniciar sesión, ¿vale? Es un proceso muy sencillo que no hay ningún tipo de pérdida. También aquí abajo te muestra unos códigos que lo puedes regenerar acá, que es simplemente para poder recuperar la cuenta. ¿Ok? En este caso esto no lo voy a probar porque no tengo a la mano un smartphone para poder mostrarte esto, pero funciona así. Si tú lo activas y sigues las instrucciones, pues te va a funcionar a la perfección, ¿vale? Todo esto ya está previamente configurado. Vamos a deshabilitarlo, ¿ok? Porque por ahora no lo voy a utilizar y seguimos bajando aquí. Aquí tenemos para las sesiones. Y antes de ver esto, aquí a la final tenemos para eliminar la cuenta. Podemos eliminar esta cuenta en la cual estamos autenticados. Pero en este caso no lo voy a hacer. Ahora, si vemos aquí arriba, en esta sección, nosotros podemos cerrar la sesión dependiendo de los navegadores en los que estemos logueados. Voy a loguearme en otro navegador, por ejemplo acá, con el mismo usuario, obviamente, para que pueda funcionar este pequeño ejemplo. Voy aquí a Secret 123, Enter. Aquí me he logueado también en otro navegador. Entonces, si vemos acá y actualizo esta parte aquí, me aparece que estoy en Chrome. Aquí también dice Chrome, pero este no es Chrome, este es Brave. Pero como ves, me muestra en cuántos navegadores yo estoy autenticado. Entonces, voy a darle acá en cerrar sesión. Me pide la contraseña, pues la ingreso. Le doy a Enter. Y fíjate que me ha cerrado la sesión en la última. Es decir, no en este navegador, sino en el último navegador donde he iniciado sesión, es decir, este. Si yo actualizo acá, ves que me saca de la sesión y me lleva al login. Entonces también tenemos esa funcionalidad allí, como puedes observar, para cerrar las sesiones en los navegadores. Volvemos arriba y aquí seguimos o le doy clic en Tab otra vez. Ahora me voy a ir a donde dice Team Settings, que son la configuración de equipos. Entonces aquí me dice cuál es mi equipo personal. Le puedo cambiar el nombre, como puedes observar. Si sigo bajando, aquí puedo agregar a otro usuario, a un equipo en específico, o a mi equipo, mejor dicho, y asignarle un rol entre administrador o editor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba rápidamente. Voy a irme acá a la raíz. Voy a registrar otro usuario. Por ejemplo, vamos a colocar aquí Sara. Sara11.1@gmail.com. Le colocamos la password y volvemos aquí con la password. Le damos enter. Ahí ya me ha creado ese otro usuario, entonces vamos a agregarlo acá. Voy a buscarlo aquí como sara111@gmail.com. Perfecto, y le digo que va a ser un editor y le doy agregar. Si bajo un poco más, fíjate que aquí al final me coloca Sara, lo cual me indica que tiene el rol de editor y que lo puedo remover también si yo lo deseo. Como ya te dije, esta parte de equipos pues la podemos utilizar en diferentes proyectos dependiendo de lo que estemos haciendo. Esto va a ser de bastante utilidad también. Si seguimos viendo acá, tenemos otra opción que dice simplemente crear nuevo equipo. Aquí podemos crear un nuevo equipo. Vámonos rápidamente aquí al código de este proyecto y quiero mostrarte muy rápidamente los archivos o algunos de los archivos que tenemos. Aquí en Resources Views, si abro vistas, fíjate todos los directorios que se nos crea cuando instalamos y configuramos Jetstream. Tenemos un directorio donde están las vistas para los tokens de API. Tenemos también otro directorio de la autenticación, algo parecido a lo que teníamos anteriormente cuando trabajamos con versiones anteriores.
Fíjate que tenemos login, register para reiniciar, vista para la autenticación de 2 factores, para verificar el email, etc. Si yo abro, por ejemplo, login, nos damos cuenta que la mayoría de las vistas están hechas con componentes. Utiliza muy poco lo que es el @include o el @layout. Ya utiliza son puros componentes. Todo esto son componentes. Fíjate que esto es un componente. Recuerda que comienza como si fuese una etiqueta HTML seguida de la X, seguida de guión y luego el nombre del componente. Aquí tenemos otro componente y si seguimos viendo, pues también, por ejemplo, los inputs son un componente, como puedes observar. Todo esto lo puedes ver en la documentación. La documentación tiene bastante información que debe ser leída y debe ser estudiada para que puedas entender esto a la perfección. Voy a cerrar acá. Igualmente para los otros archivos tenemos también, esto es lo que he creado yo en lecciones anteriores, así que no te preocupes por estos componentes que dice acá, este directorio, ¿vale? Tenemos un directorio layouts, tenemos un layout para la app, fíjate, casi revisamos, pues tenemos, digamos, el HTML básico, lo que debe tener un layout, pero si vemos, tiene directivas de Lineware, como puedes observar. Tiene esta directiva de Lineware para el menú de navegación, como puedes observar. Y por acá vemos otras para los scripts. Es importante leer la documentación y familiarizarnos con el uso del Lineware para que no tengamos problemas utilizar este paquete, ¿ok? Entonces seguimos, cerramos, tenemos otra vista o otro layout, mejor dicho, para los visitantes. Tenemos un directorio profile que obviamente es para el apartado de perfil, ese apartado de perfil donde podemos actualizar la contraseña, el email, etcétera, etcétera. Cierro acá, también tenemos el directorio Teams que contiene pues todo lo referente a los equipos, todas las vistas que hemos visto acá en el navegador referente a los equipos, crear equipo, cambiar equipo, etcétera. Y cierro acá y tenemos el dashboard. Si abrimos el dashboard, fíjate que primeramente tiene un componente principal, tiene un slot por acá y tiene otro componente acá de bienvenida. ¿Ok? Entonces todo esto nosotros lo podemos personalizar. Esto ya sería tema para otras lecciones, como ya te dije, para otro curso aparte, para poder aprender a fondo este paquete, para poder personalizarlo según nuestras necesidades. Vas a tener la documentación allí en la página oficial y no es nada complicado, ¿ok? Entonces cerramos acá. Una cosa que vemos aquí diferente que ya no es el archivo home.blade.php, ahora es dashboard.blade.php, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Por último, quiero mostrarte acá, que arriba en app, tenemos un directorio que se llama actions. Si la abrimos, vemos que tenemos un directorio de Fortify. Aquí vemos esto y de Jeststream. En Fortify vemos todo lo relacionado a lo que son el login y el registro y el reseteo de contraseña, como puedes ver. En vez de tener esto en un controlador, ahora están en estas clases. Si tú las abres, pues es una clase común y corriente y ahí está toda la lógica referente a, por ejemplo, este de crear un nuevo usuario. Sí, aquí está la validación y luego guarda aquí abajo, ahí tiene la lógica. Entonces en cada una de estas clases está la lógica correspondiente referente a la autenticación. Cierro aquí y abro este. Este sería la lógica correspondiente a crear equipo, agregar a alguien a un equipo, eliminar un usuario de un equipo, entre otras cosas. Digamos que esta parte no la tenemos en un controlador directamente, sino que están en estas clases dentro de este directorio llamado acciones. Digamos que esa es la única diferencia con respecto a cómo se hacía en versiones anteriores con el paquete Laravel UI. Ahora voy a mostrarte aquí rápidamente, ahora sí para terminar, otro proyecto que tengo abierto, pero como ves el nombre es Laravel 8 Inertia. Es decir, este proyecto he instalado Jetstream, pero se ha configurado con Inertia. Entonces fíjate, por ejemplo, en Resources, en Views, mira la diferencia que tenemos. Aquí estas vistas sí son prácticamente las mismas, creo yo. Sí, ahí están los componentes de la autenticación. En layout solamente tenemos el layout del visitante y eso es todo. Aquí no está ni dashboard ni los demás directorios. Ahora, ¿en dónde está eso? Recuerda que Inertia es una librería en la cual nos va a permitir a nosotros utilizar Vue.js aquí en Laravel de una manera muy rápida y muy fácil. Ahora bien, ¿en dónde está entonces las otras vistas? Las otras vistas se encuentran en Resources, JS.
Si abrimos el JS, fíjate que tenemos un directorio JString con sus respectivos componentes, sus respectivos archivos de Vue.js, como puedes observar. Voy a cerrarlo acá. Tenemos el directorio layout, que aquí sí está el layout principal de la aplicación como tal. Aquí lo vas a poder observar. Aquí está el template. Aquí tenemos este componente de Vue y ahí podemos configurarlo a nuestro antojo. Si cerramos acá, tenemos unos mixins. Si cerramos, tenemos también páginas, un directorio pages, donde tenemos la de las API, tenemos también el profile, todos los archivos correspondientes al perfil. Tenemos también el directorio teams y dentro los archivos Vue.js referente a ese apartado. Por último vemos aquí también dashboard, dashboard.vue. Fíjate que tenemos el template y el script abajo. Muy bien, cerramos acá. Y esto sí tiene o sí mantiene exactamente igual lo que son las acciones o el directorio de acciones. Para Fortify, que es la autenticación, y para JString, referente a los equipos. Digamos que esa sería la principal diferencia entre utilizar JString con Liveware y JString con Inertia. Como ya te dije, es importante que revises la documentación, ya que aquí vas a encontrar muchísima información de cada una de las funcionalidades que este gran paquete llamado Laravel JString nos ofrece. Como puedes ver, aquí a la izquierda tenemos el menú. Aquí vas a ver todo referente a la autenticación, a la gestión del perfil, a la seguridad, a API y a los equipos. Entonces te invito a que ingreses aquí y empieces a estudiarlos y empieces, digamos, a jugar un poco con este paquete que se nos agregó a partir del Laravel 8. Si te gusta el contenido que subo al canal, no olvides dejar un like y compartirlo a través de tus diferentes redes sociales y así difundir el contenido aún más. Y si te apetece, no olvides aquí abajo dejar tu comentario referente al video y yo estaré atento para contestar.